no estaba en el mapa, no resaltaba, o únicamente los que somos de aquí en Tijuana recordamos a un Alfredo Escobedo Ortiz, recordamos a un Antonio Rosquillas, que estuvieron al frente de las primeras direcciones de protección civil, poniendo su granito de arena con una dirección muy mermada en tema de equipamiento, en tema de personal, que no se tenía, y ha ido creciendo conforme la ciudad también ha ido creciendo, pero la parte preocupante es que la ciudad crece a pasos agigantados y los sistemas de emergencia vamos a pasos lentos por el dinamismo que tiene esta ciudad. Tijuana es la pared de México, y a Tijuana la ha marcado dos momentos de crecimiento. Sismo del 85, llega la primera oleada de migrantes a la ciudad y se hace un crecimiento de consideración. Caravana Migrante 2019, nuevamente llega una oleada, pero diferente a la que estábamos acostumbrados, y es un crecimiento. ¿Por qué se vuelve la pared de México? Porque todo el mundo quiere o intenta cruzar Estados Unidos, no pueden, se quedan, se asientan aquí en estos lugares. ¿Dónde se asientan? En zonas inestables, y es como tenemos ahorita en la ciudad, en mucho crecimiento de esa área, de áreas muy inestables. Les traigo a presentar un poquito una presentación de cómo hemos transformado la operatividad en la dirección, cómo se le ha invertido a la tecnología en realidad, y cómo ha crecido estas diferentes áreas que tenemos en protección civil, porque no nomás damos el clima, era algo que yo le comentaba en su momento al presidente municipal. Le decía, en protección civil no nomás es el clima, hay un área de investigación, hay un área operativa y el área regulatoria, el área de verificación, y es como hace la fortaleza de este equipo. Cuando yo llego a la dirección tenía 20 elementos, ahorita ya estamos cerca de 54 elementos, hay un crecimiento muy grande en el tema de personal, y nos falta todavía mucho, porque como les digo, la ciudad crece y sigue creciendo, y no va a parar de crecer la ciudad de Tijuana. La siguiente foto. La unidad de antecedentes de Tijuana, 53% representan los riesgos de deslizamientos. En Tijuana tenemos una ciudad de un suelo muy joven, un suelo que con cualquier tipo de lluvia rápido se satura, y nos da esa problemática en la ciudad. El 80% de deslizamientos se ubican en la delegación Sánchez Taboada, una delegación marginada en este tema, donde estamos hablando que en Tijuana tenemos más de 2.500 viviendas etiquetadas en zonas de riesgo, de las cuales 1.400 nomás están en la delegación Sánchez Taboada. Hay muchos factores que pueden ser de este tema, desde el tema constructivo, desde el tema del tipo de suelo, cortes de terreno, todo eso que es lo que nos da un poquito más de problemas. Y en Tijuana tenemos 13 deslizamientos activos. Hay 53 deslizamientos en la ciudad históricos, pero hay 13 que están activos, 13 que seguimos monitoreando, 13 que todos los días se hace un monitoreo, algunos específicamente 3 veces al día, otros una vez a la semana, otras una vez al mes, pero todos los tenemos activos. ¿Qué nos ha generado este problema? La autoconstrucción social que existe. Algo que miraba durante lo que es la maestría, ahorita actualmente estoy estudiando el doctorado en gestión de riesgos, y miramos de que en realidad los riesgos naturales no existen. Existe una amenaza natural, y esta amenaza natural ¿hacia dónde va? Hacia la vulnerabilidad de las personas. Tenemos muchas áreas vulnerables en la ciudad, y que esas áreas vulnerables, ¿cómo se construyen? Por la construcción social. En realidad el riesgo nosotros lo vamos construyendo poco a poco. Conforme va pasando el tiempo, vamos construyendo ese riesgo y vamos teniendo esas problemáticas en la ciudad. Si hace 40 años lloviera en el Cerro Colorado, ¿qué iba a pasar? Absolutamente nada, iba a bajar el agua nomás. Pero si ahorita llueve en el Cerro Colorado, ¿qué problema vamos a tener? O sea, bajadas de agua rápida, inundaciones, igual en muchos cañones. Tijuana tiene muchas subcuencas de la ciudad
que en esas subcuencas hay mucha construcción. Tenemos cortes de ladera de 90 grados, tenemos construcciones a medio cerro, tenemos construcciones muchas veces ni supervisadas, o simplemente ¿por qué? Porque el que lo está haciendo el albañil es amigo de mi papá y es muy bueno, y así van construyendo la ciudad. Así es como se le dio el crecimiento a la ciudad. La siguiente, por favor. Esta es la estructura organizacional que tenemos. Se compone nosotros dependemos de la Secretaría de Gobierno y se compone de una dirección, el área de planeación, tenemos una área de planeación, tenemos un área operativa, un área técnica, y un área administrativa. El área operativa se conforma con lo que viene siendo la gran cantidad de emergencias que tenemos. Ellos son los que dan esa atención a esas emergencias. Tenemos un supervisor por cada una de las áreas. Tenemos el área de investigación. El área de investigación está conformada por 4 ingenieros y un arquitecto, que son los que hacen la evaluación, la investigación a la hora del deslizamiento y de las estructuras como tal. Son las personas que tienen un poco más de trabajo por el tipo de ciudad que tenemos, y el área de verificación, que es el área regulatoria. Todo negocio en Tijuana que tenga un uso de suelo tiene que tener un programa interno de protección civil, y no es algo nuevo, es algo que existe desde el mediados de los 90, se fortaleció en el 2000 cuando salió la Ley Federal de Protección Civil, no más que nadie lo aplica, nadie lo cumple, y este programa interno se hace a través de consultores externos. No lo pueden hacer ustedes, es un consultor externo que tiene que hacer un análisis de riesgo de su empresa, negocio, para poderlo presentar con nosotros. En este programa interno se tiene que fortalecer una unidad interna de protección civil. Ya que siempre decimos, y en todos lados en protección civil se dice, protección civil somos todos. A la hora de una emergencia mayor, protección civil vamos a ser todos, porque así sea la emergencia que sea que afecte a la ciudad, siempre va a sobrepasar una emergencia a cualquier ciudad. Y les digo yo que estuve en el 17 en la Ciudad de México, fueron 38 colapsos que tuvimos en la Ciudad de México, de edificios, y sobrepasó la capacidad de respuesta de la Ciudad de México, que tuvieron que mover equipos de búsqueda y rescate del interior y internacionales para poder apoyar. Mucho es trabajo de cómo vamos preparándonos nosotros como ciudadanos también, y cómo vamos haciendo esa cultura de la protección civil. La siguiente, por favor. La subdirección técnica, adelante. Como les digo, en el tema de regulación de materia de protección civil, antes nomás teníamos lo que era el programa interno de protección civil. De repente era algo que no ayudaba a los comercios pequeños o medianos, se regulaba más a los comercios grandes, pero al comercio pequeño se le pedía lo mismo que al comercio grande, y como que no cuadraban las cosas. ¿Cómo le vas a pedir lo mismo a un Calimax que a los abarrotes de Doña Juanita? No entraba en coherencia eso, porque el riesgo es diferente. Un riesgo es mayor, riesgo mediano, riesgo bajo. Fue por eso que el año pasado empezamos a trabajar en esta tabla donde clasificamos ya los trámites por riesgo. Riesgo bajo, mediano y alto. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los negocios de 200 metros cuadrados que antes pagaban hasta 30,000 pesos para que les generaran una carpeta de protección civil, es un trámite que el dueño de la empresa o su tramitador, que sea, él lo puede generar sin pagarle a un consultor. Cierta documentación que se pide, que es el uso del suelo, permiso de bomberos, la capacitación que sea de extinguidores y primeros auxilios nomás, y la evidencia fotográfica de que tienes un detector de humo, que tienes la señalética de emergencias, que tienes la señalética de dónde está tu extinguidor y un botiquín. Se simplifica eso, porque de pagar que te cobraran 30,000 pesos, pues es un trámite que a lo mejor hasta con 4,000, 5,000 pesos tú lo vas a poder generar. Pero lo importante es de que tú lo vas a poder hacer sin que nadie te lo haga o le pagues a ese consultor. Hoy estamos en esa etapa
de hacerlo totalmente digital. Que tú te metas a la página de Protección Civil, subas tu información y en un lapso máximo de 3 días puedas imprimir tu permiso de protección civil y tiene la misma validez que un programa interno. Eso es lo nuevo que acabamos de meter. Y lo que viene siendo los riesgos medianos, de 201 metros cuadrados a 499 metros cuadrados, entra de bajo riesgo. Igual, ese sí te la tiene que hacer un consultor, pero a diferencia del programa interno, aquí no tienes que presentar dictámenes. En el programa interno tienes que presentar dictámenes eléctricos, estructural y si tienes gas, de gas. En este, con una termografía cumples, con un reporte de no fugas cumples. Con eso puedes cumplir. Únicamente si tú manejas materiales peligrosos, tanto en el de bajo riesgo, mediano riesgo, en automático te vas a programa interno de protección civil. ¿Por qué? Por el nivel de riesgo que existe en manejar materiales peligrosos. Y lo que tenemos el programa interno de protección civil, que es de 500 metros cuadrados hasta 3000 metros cuadrados, que es el que siempre se ha pedido, se lo hace un consultor. Ese ya es para todas las empresas de riesgo alto que tienen que cumplir con su unidad interna de protección civil. Siguiente, por favor. La ciudad la tenemos dividida en 4 sectores operativos balanceados con equipo tecnológico. ¿Qué quiere decir? Que antes nomás traíamos a los verificadores por todos lados, pero no teníamos en realidad un dato de cuántas verificaciones estaban haciendo, cuántos reportes estaban haciendo. Se atendían los reportes como iba sonando el teléfono. ¿Qué hicimos ahora? Se dividen en sectores y cada elemento que esté en ese sector son los responsables de estarnos subiendo esa evidencia, esa información. ¿Cuántos programas internos están revisando? ¿Cuántos planes de atención de emergencia? ¿Dónde tenemos mayor incidencia en la ciudad? ¿Y a qué horas tenemos mayor incidencia también en la ciudad? La siguiente, por favor. Estos son los 53 deslizamientos que tenemos en la ciudad, divididos en gran parte de la ciudad. Ustedes pueden ver una zona, la mayor zona donde tenemos esa concentración es Delegación Sánchez Taboada. Como les digo, hay la subcuenca Sánchez Taboada que le llaman, y mucho cañón tenemos en esa parte de atrás. Tenemos mucha vulnerabilidad en todas esas áreas, y al final de todo, como les digo, el riesgo lo vamos construyendo nosotros mismos vamos construyendo poco a poco ese riesgo, y el riesgo también, como se va construyendo, va agarrado de la mano de esa vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad, ¿qué factores son los que implican que haya un poco mayor de riesgo? Autoconstrucción es la mayor. El no tener un plan de crecimiento de la ciudad, de construcción urbana, en realidad como ha ido creciendo la ciudad, y la deforestación es lo que también nos afecta mucho. Se preguntarán por qué la deforestación. Aquí cuando llueve tenemos un área que siempre se nos va a inundar. Siempre se va a inundar zona río y lo que viene siendo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque es la zona más baja de la ciudad. En la ciudad tenemos muchos cañones, como les digo, muchas áreas altas, que el agua baja rápidamente en vez de detenerse, en vez de tener esa forestación que nos ayude a lo mejor en cuestión de segundos a detener esa agua. No tenemos absolutamente nada. Muchas veces el pedir que nos pavimenten, el pedir que nos pongan concreto hidráulico, todo eso, muchas veces es bueno, pero también es contraproducente. Hay muchos cañones donde tenemos el concreto hidráulico. El concreto hidráulico, ¿qué le hace al agua? Le da velocidad, me da mayor velocidad. Si ustedes ponen asfalto, el asfalto que es poroso, va a absorber y va a ayudar a la mejor que esa velocidad que iba a tomar el agua no la disminuya. Entonces, muchas veces lo bueno, lo bonito, no siempre es lo correcto. Hay que hacer una evaluación y un análisis hasta para eso, para ver más nuestra ciudad, que es muy golpeada con el tema de las lluvias, que no nos llueve como llovió en el 93, como llovió en el 98, como llovió en el 2012. No nos llueve así en la ciudad. Si nos lloviera así en la ciudad todos los años, fuera otro cantar aquí la ciudad. Siguiente, por favor. Se ha aplicado ingeniería al área de investigación. Como les digo, un área que tenía el personal, tenían el conocimiento, pero no tenían las herramientas. Y así estábamos en Protección Civil. Protección Civil tiene un personal con mucha capacidad, la verdad, con mucha capacidad. Yo cuando llegué ahí,
llegué a sumarme. Yo en realidad no llegué a traer gente nueva, como siempre se hace, llega uno, trae su gente. Yo llegué a sumarme a un equipo, a ver cuáles eran sus necesidades y a ver cómo podíamos hacer crecer esa dependencia. Y lo primero que había ahí era el tema del equipo. Tenían el conocimiento, pero pues no tengo las herramientas para hacerlo. Entonces empezamos a trabajar en esa parte de conseguirles ese equipo a las tres áreas. En el área de investigación ha sido una de las más fortalecidas, porque el tipo de equipo que ellos requieren es un equipo muy especializado para hacer mediciones, tanto de suelo, de mediciones del terreno, hacer bien lo que vienen siendo sus vuelos de drones. Ahorita acabamos de hacer una adquisición importante de drones de última generación, que hasta yo me sorprendí la facilidad del tipo de drones, del trabajo que te dan esos drones. A ellos les ayuda mucho un trabajo que ellos les tardaba hasta 2 días, 3 días en hacerlo. Ahora lo pueden sacar una evaluación en cuestión de 10 minutos y tener un mapeo general de la zona afectada en menos de 2 horas. Nos ahorra muchísimo tiempo y tenemos los datos principales. Ahí pueden ver un pequeño videito ahí de las áreas de investigaciones que ellos hacen. El tipo de suelo, el talud, todo esto ellos lo hacen a través de unas antenas GNSS que se conectan, lo que viene siendo satélite, con los puntos, con las mojoneras que tenemos de ubicación aquí en la ciudad, y es como con la base de una nube de puntos empiezan a sacar esa información ellos del tipo de suelo, de cómo están las caídas del terreno, y eso nos ayuda a nosotros para tener información rápida y ver qué es lo que se tiene que hacer, si tenemos que evacuar rápidamente, si hay algún tipo de solución, si hay que cortar suministros, servicios vitales. Eso es lo que nos ayuda mucho en este trabajo. Siguiente, por favor. Y la subdirección operativa es un tema preventivo, es un tema reactivo y es un tema de recuperación. El trabajo más importante de Protección Civil es la prevención. Ese es en realidad el trabajo que tiene que hacer Protección Civil, es hacer ese trabajo de prevención. Pero ese trabajo de prevención no lo podemos hacer nosotros sin la ciudadanía, porque nada sirve a mí estarles diciendo o sacando un tema de preventivo si tú no lo aplicas en realidad, y no lo aplicas viéndolo desde tu vivienda. Olvidémonos un poco del trabajo, desde su vivienda, que es el patrimonio más importante que tenemos nosotros, que es nuestra vivienda. Yo les pregunto aquí a todos, ¿quién tiene un detector de humo en su vivienda? ¿Quién tiene un detector de monóxido de humo? Si sucede algo, su familia sabe dónde se van a encontrar, a dónde se van a ver. ¿Quién tiene un plan de emergencia en su vivienda? Son situaciones a lo mejor que sencillitas que ves. Muchas veces gastamos más en otras cosas que en esos temas preventivos. En realidad tenemos la manguera correcta en nuestra vivienda, de la estufa a la toma de la estufa, que es de alta presión, es una manguera negra de alta presión. Muchas veces no los tenemos, y muchas veces estas situaciones nos generan esta problemática. El año pasado, hace 2 años, tuvimos un noviembre y diciembre muy oscuro. Hubo más de 15 personas que perdieron la vida por intoxicación de monóxido de carbono. ¿Por qué? Por el mal uso de un boiler de paso, por el mal uso de un calentón. Aquí lo feo, lo preocupante es que esta gente se murió por ignorancia, por desconocimiento de cómo va un boiler de paso, que tiene que ir conectado hacia la parte de afuera, que no tiene que tener emisiones dentro de la vivienda. Esas situaciones son de prevención, y esas situaciones son que nosotros estado sacando mucho a través de las redes, mucho a través de los medios. Y ahora sí, ¿a quién le toca trabajar esa parte preventiva en casa? A todos nosotros, a todos nosotros. En el área reactiva se atienden muchos reportes en conjunto con la Dirección de Bomberos, desde lesiones en construcción, incendios, materiales peligrosos, todo esto, esa parte lo atendemos en conjunto. Y el tema de recuperación de la ciudad es ya después de que pasó la emergencia, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo vamos a ir recuperando otra vez ese inmueble, o cómo le hacer ayudando a esas personas
que vayan recuperando, si es seguro para que ya puedan estar.